Bueno, se nos cortó el video, pero aquí va la segunda parte. Está, está, Lo que faltaba. ok, ya, listo. Ok. Estábamos diciendo que si hemos dicho que Jesús es Dios, entonces aún en medio del sufrimiento tenemos que confiar en que Él es suficientemente grande para tener razones para permitir el sufrimiento en nuestras vidas que muchas veces no alcanzamos a comprender. Él puede amar a alguien y permitir al mismo tiempo que cosas que nosotros llamamos malas, que son cosas difíciles, cosas tristes, porque Él es Dios y conoce mejor que nosotros. Y no nada más eso, sino que Él, al confiar en Él, promete usar aún las cosas malas en nuestra vida para nuestro propio bien. Pero bueno, al final de la historia, que era donde Se cortó donde dijimos que el viento y el mar obedecieron a Jesús. Ajá. Jesús les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo es que todavía no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús les dice, ¿cómo es que todavía no creen? O sea, después de toda la evidencia, después de todos los milagros que habían visto de Jesús, de las enseñanzas que habían escuchado de Él, del tiempo que habían pasado con Él, es decir, en vista de toda la evidencia, ¿cómo es que todavía no creen, todavía no tienen fe, ¿no? Y el punto aquí, casi siempre pensamos que lo importante es creer mucho, o sea, que no importa. A veces pensamos que lo importante es ser personas de fe, o sea, no importa qué es lo que creas, sino que lo creas con mucha sinceridad. Y el punto no es que lo creas, no es tanto que lo creas con mucha sinceridad, el punto es que nuestra fe esté puesta en la persona correcta o en el objeto correcto. Hace tiempo escuchábamos una historia, un ejemplo de una persona que se está cayendo por un acantilado. Y es distinta a la historia de ayer, pero una persona que se está cayendo por un acantilado y ve una rama que está saliendo de la roca y de donde esa persona, si se agarra, pues tal vez se puede salvar, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tanta fe se necesita para que esa rama te salve? Y por un lado, puedes tener dudas, preguntas, puedes tener una fe muy pequeña, pero con que tengas la fe suficiente para extender la mano y agarrarte, si esa rama es una rama sólida, firme en la roca, o sea, es una rama verde, fuerte, te va a sostener, aunque tengas ciertas dudas, aunque no tengas toda la información acerca de la rama. Sí. Pero por otro lado, si esa rama es una rama seca o es una rama que está suelta o que no tiene raíz, aunque tú tengas mucha fe en la rama, pues como quiera, o sea, te vas a ir con todo y rama hasta abajo, ¿no? No te va a aguantar. Entonces, el punto es que no, lo importante no es tanto qué tan grande o qué tan perfecta es nuestra fe, sino en quién la estamos poniendo. Por eso es que la Biblia habla de una fe que sea, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, ¿no? El punto es que nuestra fe esté puesta en Cristo, sí, en la persona correcta, ¿no? Y entonces, bueno, al final los discípulos, curiosamente, ya pasó la tormenta y en lugar de pensar que ya no van a tener miedo, dice que tienen gran temor, pero tienen gran temor porque tienen una reverencia a Cristo de pensar quién es este que está en medio de la barca con nosotros. Y yo creo que eso también nos debe hacer pensar, porque a veces es precisamente en medio de las tormentas en la vida que tenemos esa oportunidad de conocer mejor a Cristo por quien Él realmente es. O sea, a veces tenemos tantas distracciones y es cuando estamos en momentos difíciles que se despierta esta oportunidad, yo creo que de conocerlo, de refugiarnos en Él y por lo tanto que se crea esta reverencia de decir, bueno, de admirarlo a Él por quien Él es, ¿no? Y bueno, regresando ya a lo último, yo creo que hablamos al principio, ya no supe si lo hicimos en la primera toma o en la segunda o en la tercera.
Pero de la pregunta que hacían los niños, yo creo que algo importante decirles en todo esto, ¿no? En esta historia es que Jesús es el Dios que se compadece de nosotros porque Él conoce de primera mano los sufrimientos, porque Él es el Dios hombre, el Dios que se hizo hombre. Al mismo tiempo que es alguien en quien nos podemos refugiar y que es más poderoso que cualquier cosa, o sea... que podemos confiar en Él. Porque es Dios mismo, o sea, Él es el que puede darle órdenes incluso a las fuerzas de la naturaleza y a cualquier cosa, ¿no? Y lo tercero es la invitación a confiar en Él, o sea, confiar en Él no solamente para nuestras vidas, no solamente para los problemas, sino a confiar en Él con toda nuestra vida, como el Dios que puede salvarnos no solamente de las tormentas temporales, sino principalmente del perdón que necesitamos de Dios para poder acercarnos a Él, ¿no? Entonces, bueno, les dejamos esa reflexión. Ojalá nos veamos pronto. El viernes. Vamos a intentar hacerlo por Facebook Live, amigos, porque así está muy complicado en YouTube. Y si no, yo creo que vamos a estar escribiendo cartas. Bueno, nos vemos. Bye. Dios les bendiga, bye. Les mandamos el link por WhatsApp. Bye. Bye.